Damos la gloria al potente y hermoso Dios en el nombre del Señor Jesucristo. En esta preciosa hora damos la alabanza a su santo nombre, porque Dios es bueno, porque Dios es grande, porque para siempre es su gloriosa misericordia, y a Él sea toda la gloria, y a Él sea toda la honra, y a Él sea toda el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, Padre Celestial, y bendito Dios del cielo. Gracias, Señor, te adoramos. Bendito Dios, te exaltamos a ti, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la adoración, la alabanza, Señor. Bendito eres el cielo. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por su bendición. Gracias, bendito Padre Celestial. Grande eres tú, Señor Dios soberano. Bendito Padre de gloria, te adoramos. Bendito Padre Santo, te exaltamos a ti, Señor Dios Todopoderoso. No hay nadie como tú, Señor, tan grande y tan maravilloso. Dios, glorifícate en esta hora, Señor, en cada vida. Glorifícate en esta hora, Dios soberano, en cada corazón, en cada persona. Bendito y hermoso Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Te pedimos tu bendición, Señor. Te pedimos que tú obres, Padre soberano. Que tú te glorifiques, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo. Que sea tu bendición maravillosa fluyendo en esta hora, en este tiempo de gran bendición, Padre. Que seas tú exaltado, que seas tú glorificado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Que seas tú, Señor, obrando de esa manera maravillosa, como solo un Dios tan grande como tú lo puedes hacer, Señor. Te adoramos y te bendecimos, amado y potente Dios. Oramos y bendecimos tu santo y poderoso nombre, bendito Rey del cielo, en esta maravillosa hora, en este tiempo de gran bendición que tú nos regalas, que tú nos permites de disfrutar de tu presencia, de tu gracia, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, soberano Dios, te adoramos. Gracias, bendito Rey del cielo, te exaltamos a ti, soberano Rey. En el nombre de Cristo Jesús, bendice este tiempo, Señor, que ponemos delante tuyo, un tiempo maravilloso, Señor, que ponemos delante de tu gloriosa presencia, amado Salvador y bendito Padre Celestial, para que tú, Señor, derrames ricas y abundantes bendiciones, Señor, en esta fin de semana que ya está empezando, Señor, bendito Dios del cielo y de la tierra, en este viernes de bendición, 29 de mayo, Señor, ya, Señor, a pocos días de culminar este mes, queremos culminarlo en bendición, queremos empezar un mes nuevo, dándote la gloria y la honra a ti, Señor bendito, Dios del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso te adoramos, te bendecimos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y la adoración al Rey que vive por los siglos de los siglos, al glorioso y soberano Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos ustedes, mis amados hermanos, que la gracia, que la paz del Señor, que la gloria del Todopoderoso y Eterno del cielo esté siempre con ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Les saluda, les bendice en esta hora su pastor y bueno, en el nombre de Cristo Jesús, Darío Forero. Para la gloria del Todopoderoso, Eterno Rey del cielo y de la tierra, que estamos aquí desde Calarcá, Quindío, emitiendo esta señal y por medio de la conexión en este programa Tesoro Eterno de Radio Auténtica Manizales, bendecimos a todos los hermanos en el eje cafetero, a todos los hermanos ahí
en Manizales, en Caldas, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Sean ustedes bendecidos, sean ustedes bienvenidos a un tiempo de gran y gloriosa bendición. A todos los hermanos también de Risaralda, del Quindío, especialmente saludamos en el nombre de Cristo Jesús a la membresía del Centro Misionero Bethesda aquí en Calarcá y a todo el cuerpo y grupo de servidores que estamos dispuestos para servirle a todo aquel que requiera y quiera esta bendición de parte del Señor. En el nombre de Cristo Jesús estamos para servirles. Así que bueno, un grupo de servidores que están preparados para poderles ayudar en las diferentes circunstancias que podamos en el nombre de Cristo Jesús, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo del Señor. Así que bueno, qué bendición tan grande. Y también saludamos, hacemos extensivo este saludo de bienvenida a todos los hermanos, a todas las personas que nos acompañan en todo el territorio colombiano, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les guarde y les bendiga rica y abundantemente, y a los del exterior también, que Dios les acompañe, que Dios se glorifique en sus vidas, que Dios sea rica y bendiciéndoles rica y abundantemente, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Allá, bueno, aquí es de Colombia, les bendecimos, aunque ustedes estén en el exterior, les bendecimos también donde quiera que estén en el nombre del Señor Jesucristo. Y sean bienvenidos a este tiempo glorioso en el nombre del Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y la adoración a ti, soberano Dios, a ti, bendito Padre celestial y glorioso, Rey del cielo. A ti, bendito Padre de gloria, en ese tiempo de gran bendición, Dios soberano, glorifícate cada día más, Señor Dios todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Estamos viendo el tema sobre la ventaja que tiene ser discípulo de Cristo Jesús, las ventajas maravillosas que tenemos. En este seminario de las ventajas que tenemos de ser discípulos de Cristo Jesús, estamos viendo lo del bautizo. Estamos empezando, bueno, no hemos entrado en materia sobre el bautizo, simplemente estamos viendo cuándo se puede bautizar una persona. Vimos también qué requiere o la persona para ser bautizada. Ya eso lo vimos en nombre del Señor Jesucristo. Y ahora estamos viendo cuándo puede ser bautizado el creyente, cuándo puede ser, pues la persona, inmediatamente la persona manifiesta lo que ya vimos, esas características, digámoslo así, o los requisitos, o lo que la persona debe empezar a manifestar para ser bautizada, es que se arrepienta de los pecados, es que crea en el Señor Jesucristo y en el Evangelio, en la palabra del Señor, porque a partir de ese momento la persona va a empezar ahora a vivir bajo la palabra del Señor, bajo la voluntad del Dios Todopoderoso, como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó, el Padre nuestro, que hágase tu voluntad, así como es en la tierra, en el cielo, hágalo aquí en la tierra. Así que ahora hágase tu voluntad. Es ahora donde empezamos a hacer la voluntad del Señor que está en su gloriosa palabra. Bien, entonces vemos que esa es una persona que ya empieza a decir, bueno, ya está apta para bautizarse porque se arrepintió, porque cree en la palabra, porque cree en el Señor Jesús, en su obra redentora, en su obra de salvación. Y bueno, así que ahora la persona, ¿cuándo se puede bautizar? Pues ya está en ese momento la persona en la disposición para poder bautizarse. Y así que dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, leíamos de que cuando ellos recibieron la palabra por manos del apóstol Pedro, en ese tiempo de Pentecostés, que se denomina Pentecostés, ese momento cuando vemos que nace o se da iniciación a la iglesia, o la entrada de los gentiles al reino de los cielos, a la bendición maravillosa ahora como hijos de Dios. Entonces vemos que ahí comienza en ese Pentecostés donde se le predica bien el Espíritu Santo de Dios y se le predica a todas las personas que vemos ahí en la palabra del Señor, y empieza ese cumplimiento de la promesa del Señor, que ahora la salvación no era solamente exclusiva de un pueblo judío, sino que ahora iba a ser parte también los gentiles para entrar al reino de los cielos en la dispensación de la gracia. Entonces vemos esta gran bendición y Pedro inmediatamente, ellos se bautizan cuando se arrepienten, cuando creen en el Señor Jesús, creen en la palabra, creen en la salvación, en el Evangelio y la obra del Señor Jesús, que es el Mesías, que es el Cristo, que Dios lo establece como Cristo y como Señor. Y también vemos lo que acontece, que inmediatamente ellos pueden participar de una bendición porque se les abre el reino de los cielos
empiezan a entrar al reino de los cielos y obviamente ahí el paso que la persona empieza a manifestar es el participar de la cena del Señor. Si nos damos cuenta, en la cena del Señor los que participaron fueron los discípulos que estaban con él. No fueron los demás judíos, no fueron los demás personas, fueron solamente los discípulos los que participaron con él. Por eso los discípulos, una persona que ya empieza a ser discípulo de Cristo Jesús o cristiano, digámoslo de esta manera, que es la misma, debe ser lo mismo, debe ser el sinónimo. Ser cristiano a ser discípulo debe ser lo mismo, ser discípulo, ser cristiano debe ser lo mismo. Toda persona que siga a Cristo Jesús, que quiere la salvación, que quiera andar al reino de los cielos, acepta al Señor como Señor y Salvador, tiene que ser discípulo de Cristo. Por eso ya lo vimos que a los discípulos se les denominó cristianos. En Antioquía, a todos los que estaban aprendiendo, siendo discipulados, llevaban ya un año de congregarse, llevaban un año de aprender la doctrina de los apóstoles y los apóstoles comienzan enseñando esos fundamentos básicos del discipulado que tenemos nosotros o tomamos nosotros como discipulado y la persona por lo cual empieza entonces a aprender del Señor y a andar en este camino de salvación y de gran bendición. Así que veamos lo que dice la Biblia del Señor, y a esos discípulos se les llamó cristianos. Los apóstoles ya eran apóstoles, que fueron primeros discípulos, eso ya lo vimos en la palabra del Señor, y a todos los que se congregaban durante ese tiempo, obviamente se les denominó cristianos, a esos discípulos que estaban en ese tiempo. Bien, gloria a Dios. Entonces, Hechos de los Apóstoles, mire lo que dice a la parte... versículo 41, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, simplemente estoy retomando, versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, vemos que 3,000 personas, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ahí está. Empezaron después de bautizarse, inmediatamente se bautizaron después de creer, de arrepentirse, después de creer en la palabra de Dios, en el Evangelio, todos esos aspectos. Entonces las personas se bautizaron e inmediatamente empezaron ¿a qué? A continuar con el discipulado, y por eso vemos que perseveran en la doctrina, en las enseñanzas, en los fundamentos de los apóstoles, dice en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vemos que ellos empezaron a participar y a hacer el acto de la cena del Señor también, y muchas otras cosas, y empezaron a crecer en la doctrina, en la enseñanza, y empezaron a orar y a todo lo que se tiene que hacer en nombre de Cristo Jesús como discípulo del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles capítulo 8 vemos también otro acontecimiento en el nombre del Señor Jesucristo, donde acontece a Felipe por un etíope. Y entonces vemos esta condición donde el Señor le permite una persona que quería aprender de la palabra del Señor. Vea lo que dice la Biblia, vamos a leerlo el versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Así que dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur en el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Miren que ese hombre, obviamente, aunque era un etíope, él empezó a creer en la palabra del Señor. Entonces, ¿y qué acontece? Dice, para adorar, dice, volvía sentado en su carro, o sea, él había ido a Jerusalén y ahora venía hacia Gaza. Y entonces, ¿qué pasó? Mire qué bendición. Leyendo el profeta Isaías, entonces en el camino estaba leyendo la palabra, obviamente la Torah que ellos tenían, el profeta Isaías, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, el Espíritu Santo le dijo, acércate junto a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, Felipe le preguntó, el apóstol le preguntó, ¿entiendes tú lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire, ahí está la bendición, la importancia de que la persona es instruida en el nombre de Cristo Jesús por los maestros o las personas que Dios deja, en este caso los apóstoles, en este caso los ministerios que el Señor nos da en el nombre de Cristo Jesús, como los pastores, profetas, evangelistas, maestros, bueno, todos los ministerios que el Señor nos da en la iglesia para poder nosotros aprender y que la revelación sea del Espíritu Santo del Señor, el que nos va a revelar y nos va a enseñar. Entonces, vea lo que sigue diciendo la Biblia en el nombre de Cristo Jesús.
¿Y qué fue lo que pasó? Dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me ha enseñado? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él, o se sentara con él. El pasaje de la escritura que este leía, o sea, que este eunuco leía, dice, o el etíope leía, dice, como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que los trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces se está hablando claramente del sacrificio del Señor Jesucristo, de el sacrificio que él hizo por nosotros en la cruz, de la obra del Señor Jesús. Y entonces mire qué tremendo. Él estaba creyendo en la palabra de Dios. Ahora, en esa palabra estaba leyendo sobre Jesús. Entonces él no sabía quién era Jesús, no conocía realmente bien qué era su obra, no tenía ese entendimiento, pero él creía porque iba a adorar, iba a hacer esa obra. Y mire lo que acontece. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Mire que él no conocía realmente esa obra de Jesús, ni conocía a Jesús como ese Mesías, como ese Cristo. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, ahí está, le anunció las buenas nuevas de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia en el nombre de Cristo Jesús? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Le preguntó el eunuco, ¿qué impide? Yo ya creo en la palabra, creo en Jesús, a lo que él le dijo, y por lo cual obviamente Felipe lo llevó a arrepentirse de las cosas como el Señor le mandó. Felipe le habló todo esto, por eso lo llevó a hablarle sobre la obra de Jesús, y por eso él inmediatamente reaccionó a decir, yo quiero ser bautizado, yo necesito bautizarme, porque ese es el paso como Jesús lo mandó, como lo leímos, ¿no? El que creyere en el Evangelio, el que creyere en el Señor y fuera bautizado será salvo. Entonces, él empezó y le dijo, impide que yo sea bautizado. Mire, y Felipe dijo, si crees de todo corazón, ahí está, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mire qué tremendo. Entonces yo creo, le dijo, yo creo, es que yo creo en todo esto. Dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces vemos que es el siguiente paso. ¿Cuándo puede la persona ser bautizada? Inmediatamente, entienda, que comprenda que es todas estas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Así que vamos a Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 5, para que nos demos cuenta el cumplimiento de la palabra del Señor, el cumplimiento del Todopoderoso y eterno Rey del cielo y de la tierra en su gloriosa y maravillosa palabra. De que esto se debe cumplir, de que entonces una persona debe empezar a tener esos rudimentos, a tener ese fundamento ahora de su vida, porque empieza una vida nueva, porque empieza a direccionar su vida de la manera correcta. Es lo que ha hecho la persona, es lo que ha dicho la persona, ha manifestado en el arrepentimiento, y por lo cual, si cree en la palabra del Señor, va a producir ese arrepentimiento, porque el Espíritu Santo le va a convencer de pecado. Entonces vamos a entender que necesito ese Salvador, que necesito esa obra y que necesito creer en la palabra del Señor, necesito arrepentirme, y por lo cual empieza a bautizarse y empezar el camino de discipulado. Mira lo que dice la Biblia aquí en el nombre de Cristo Jesús, lo que los apóstoles enseñaban. ¿Qué es lo que ellos enseñaban? Estos fundamentos básicos de toda persona que debe continuar su vida cristiana, su vida con el Señor Jesús. Así que vea lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Vea lo que dice la Biblia. Dice, acerca de estos tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, el apóstol Pablo viene hablando de que el Señor Jesús viene a perfeccionar, que la obra tiene que continuar en nosotros al aceptar a Jesucristo, un perfeccionamiento. Si no, obviamente, pues el enemigo va a obrar en las personas. Así que aquí el apóstol, o aquí el escritor de Hebreos, está hablando de que si no lo hacen, no escuchan bien, se vuelven tardos pesadamente, y eso es delicado. Dice, mira lo que dice aquí el versículo 12, porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Miren los primeros rudimentos. Entonces ellos siempre empezaban por los primeros rudimentos. Aquí vemos que el escritor de Hebreos, el apóstol, está hablando de que le está reclamando a los
hebreos, a donde él dirige la carta a esa iglesia, le está diciendo que ustedes, ¿qué pasa? O sea, que se han vuelto un poco tardos para hablar, para oír, perdón, o sea, que lo que les he enseñado como que no les quedó en el corazón, como que no lo entendieron, como que no lo comprendieron, no lo están practicando, porque debe empezar por esos fundamentos básicos, que es el discipulado, que la persona, como ya lo teníamos, fundamentos básicos, y a partir de ahí la persona debe seguir creciendo siendo ese discípulo del Señor. Entonces vemos que ellos siempre daban estos fundamentos en los primeros cristianos, en las primeras personas que ya empezaban a andar con Jesús, como lo vemos, empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, es los fundamentos básicos del discipulado, y de ahí la persona tiene que seguir creciendo. Y el apóstol estaba diciendo, pero ustedes, ¿por qué no están avanzando? Si ustedes ya deberían haber crecido, debe estar como en otro nivel, avanzando en el discipulado, pero parece que no, porque están todavía en las mismas cosas. ¿Verdad lo que le dice aquí? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahí están los dos niveles, o los niveles que hay en el discipulado, que la persona tiene que ir creciendo para los básicos y después de ahí crecer más adelante para seguir en el proceso con el Señor. Entonces, si una persona no se ha bautizado, si una persona no participa en la mesa del Señor, no entiende qué es esto, no comprende ese fundamento, lo que es, entonces, ¿cómo va a seguir avanzando en el camino con el Señor? Por eso hay muchos cristianos o muchas personas que dicen cristianas, pero duran, como dijo el Señor en su palabra, no da profundidad de raíz la palabra de Dios, no se afirman en el camino del Señor, y en cualquier momento terminan yéndose para el mundo, si una circunstancia lo termina sacando, o viene un viento de doctrina, vienen aves de los cielos, vienen fundamentos de doctrina errónea y los sacan de ahí y se van para otro lado, y se van del camino de la verdad, se van del camino de la bendición. Por eso aquí le está una advertencia a la apostasía: si no se afirman, se van a desviar del camino, viene cualquier cosa y lo desvía, viene cualquier cosa sutilmente, Satanás que engaña, viene y lo saca y se van, porque no están fundamentados, no están firmes, porque el discipulado nos hace eso, nos empieza a dar firmeza. Por eso hay personas, aunque no se afirman en una iglesia, sino que lo pasan de iglesia en iglesia, y por aquí escuchan una cosa y por aquí escuchan otra, o hacen otra cosa, o no se quieren sujetar o someter a aprender a ser un discipulado, porque en el camino del discipulado, vamos a ver más adelante, en el camino del discipulado la persona es transformada, la persona viene un proceso de sanidad interior, de liberación, de muchas otras cosas que por medio de su pastor empieza la persona a recibir a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, a través del pastor o la persona que Dios se encargó para hacer esta obra. Por eso es muy importante entender esto, y así la persona, a pesar de que vengan vientos contrarios, doctrinas o cualquier circunstancia adversa o aflicción, pues la persona va a permanecer firme y va a crecer constante en el Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es donde el apóstol Pablo le pedía a los hermanos: oren por mí para que Dios me dé mi palabra para ustedes, porque ustedes son los que la van a recibir, ustedes son los que reciben la palabra. Por eso Cristo dijo: pedí el pan nuestro de cada día, ese alimento diario que me ayuda a fortalecer, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de ese pan vivirá, sino de la palabra, que es el que nos lleva a la vida eterna y trasciende. El pan que comemos nosotros aquí sirve para el cuerpo, sirve para el alimento, y por un momento se termina su energía, se termina su poder, se desgasta, y alguna parte va a la letrina y todo eso y lo otro, pero el pan que nos da el Señor es espiritual y trasciende todo nuestro ser, impacta todo nuestro ser y nos lleva a la vida eterna, y no va a perecer jamás, no va a ser desechado. Entonces, por ese vamos a vivir mucho más, ese lo necesitamos mucho más que el otro alimento. Por eso vemos hoy en día vemos gobiernos que les da más prioridad a la economía, le da más prioridad al dinero, le da más prioridad a esa vida que a la iglesia, que a la palabra de Dios, que al Señor, porque a ellos no les parece primordial o importante la palabra de Dios y mantener con Dios. Por eso vemos hoy en día que las iglesias las dejan de último en estas cosas de reactivación, en estas cosas que están haciendo, de reactivar la economía, y con
muchas excusas de poner que la salud de por medio y gloria a Dios que lo hagan, pero obviamente dejando la fe a un lado, dejando al Señor a un lado, dejando al Dios que nos guarda y nos protege, al Dios que nos bendice, al Dios que nos da la prosperidad. Entonces, gobiernos que no entienden y que sabemos que el enemigo está detrás de todo esto para lo que quiere es impedir que las iglesias se abran, lo que quiere es impedir que la gente siga creciendo en fe en el Señor. Lo que quieren es impedir que las personas empiecen a creer en Dios y a confiar en el Señor y tener la fe en el Todopoderoso, sino que sigan creyendo que es el dinero la solución de todo, que es las razones humanas, que son los medios humanos los que tienen el poder y que estén sometidos a un imperio humano, pero que no se sometan al imperio del Señor. Entonces sabemos bien esas artimañas del diablo, pero sabemos que Satanás, por más que quiera hacer esa artimaña, está derrotado en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que hay personas como ustedes que están siendo alimentadas por el Todopoderoso y Eterno Rey del cielo y de la tierra y aferradas en la fe en el nombre del Señor Jesucristo. Así que qué bendición tan grande. Entonces, bueno, volvamos aquí al tema precioso y maravilloso que el Señor nos regala. Por eso es muy importante entender esto en el nombre del Señor Jesucristo. Son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o sea, los fundamentos para que a partir de ahí la persona empiece a edificar su vida o a crecer una casa espiritual bien hecha y fortalecida en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol les dice, mire, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Vemos que el discipulado nos va a llevar a crecer, por eso somos los discípulos en ciertas etapas, como ellos manifestaban esa condición de que el Señor les exhortaba, porque mire, ustedes que no saben de qué espíritu son, esto y lo otro. Pedro, mire Pedro, esto es verdad, esto es esto aquí, el enemigo te pidió para zarandearle, te va a tentar, esto y para acá. Entonces ellos todavía comportamientos y cosas como niños, porque estaban empezando, eran inexpertos, estaban empezando apenas el recorrido del discipulado. Entonces lo vemos claramente, pero a través después vemos a los apóstoles siendo hombres ya maduros, siendo hombres ya tratando las diferencias de una manera diferente. Vemos a un Pedro no siendo tan efusivo o tan almático en el momento de emocionalista. Cuando capturaron al Señor Jesús, él cogió inmediatamente la espada y le cortó la oreja. Bueno, le iba a bajar la cabeza a una persona de la guardia, pero resulta a Malcolm de la guardia, pero le cortó pues la oreja porque él se esquivó y bueno, y además estaba pues medio dormido, se había medio levantado y en el alboroto de las cosas. Pero después vemos a un Pedro que cuando tuvo una dificultad, inclusive con el apóstol Pablo, cómo la solucionó de una manera pacífica y calmada y hasta reconoció que Pablo tenía la razón y que él se estaba equivocando. Entonces vemos cómo ya los apóstoles hemos ya un grado de madurez, un grado de comportamiento totalmente diferente. Por ejemplo, vemos el apóstol Juan con su hermano, que llegaron y empezaron cuando el Señor lo mandó primeramente a evangelizar, ellos dijeron, Señor, mandamos para que caiga rayo del fuego, nos sacudimos el polvo de las sandalias para que vengan rayos del cielo y los consuman estas personas que no nos recibieron la palabra, que no nos recibieron el evangelio. Y se dijo, no, todavía no saben ustedes, están todavía niños, todavía no comprenden las cosas. Y después vemos el apóstol Juan más adelante hablando de amor, de hijitos, mire, esto y lo otro. Si cometemos pecados, abogado tenemos para con el Padre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vea qué tremendo cambio, qué madurez tan tremenda ya manifestaban esos hombres en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso es lo que el apóstol aquí les dice. Usted ya, después de los fundamentos, que es lo que se le da a un niño, como vemos un niño empieza primero a hacerle leche a un recién nacido, empieza hasta cierta etapa, ciertos años de su vida, y después ya viene a darle un poquito de alimento sólido, obviamente no muy duro, empiezan a darle papillitas, empiezan a darle compotas, empiezan a darle todas las cosas, hasta que ya el niño va empezando a comer algo más sólido y ya. Entonces vemos esa condición y ese es el discipulado. Empiezan las personas a recibir todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Así que dice, ya lo que dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí lo vemos, mire, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces vemos que ya una persona se ha ejercitado espiritualmente, ya empieza a crecer espiritualmente hablando en el nombre de Cristo Jesús.
El capítulo 6 de Hebreos da lo que dice, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces es una persona que ya empieza a crecer con ya doctrinas del Señor Jesús, pero ya empieza un discipulado mejor en nombre del Señor Jesucristo. Da lo que sigue diciendo la palabra del Señor, el Todopoderoso y Eterno del cielo. Dice, echando, mire, da lo que dice el versículo 1, capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez los fundamentos del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo. Por eso la persona empieza a entender que es el bautizo, una clase, dice, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, eso eran parte de los fundamentos que una persona recibe como básicos, de los fundamentos básicos. Entonces, mire que aquí nos lo nombra el apóstol, dice, esos son los fundamentos básicos. Entonces, no es necesario que volvamos otra vez a hacer lo mismo con ustedes, porque ustedes ya les aprendieron esos fundamentos básicos, recibieron esa enseñanza básica, ya empezaron los primeros pasos de un discípulo, que es estos fundamentos del arrepentimiento, enseñar el arrepentimiento, de obras muertas, o sea, el pecado, la conciencia, todas esas cosas, la fe en Dios, una fe verdadera, una fe genuina, la doctrina del bautizo, ahí lo vemos como tal doctrina. Entonces vemos muy bien que una persona necesita aprender todo esto, aprender qué es el bautizo, que es lo que punto siguiente vamos a ver qué significa, qué es el simbolismo del bautizo, porque es necesario entenderlo. Por eso entonces vemos que totalmente aquí nos corrobora una vez más la palabra de Dios, ese bautizo tradicional, que ese bautizo con mandamiento de hombres de coger a un bebé y a un niño y echarle agua, eso no sirve absolutamente de nada y bíblicamente no está, porque un bebé no le hicieron un curso de bautizo. No sabe qué es ser bautizo, no sabe qué es arrepentimiento, no está recibiendo esta bendición, perdón, estas bendiciones. Entonces, por lo cual no sirvió ese fundamento. Entonces, es muy importante entenderlo, como otras enseñanzas que hay sobre mal del bautizo, o bueno, o no están bien reveladas, pero aquí de Cristo Jesús para la gloria del Dios Todopoderoso y Eterno Padre Celestial. Entonces, dice, qué bendición tan grande, qué bendición tan gloriosa la que el Señor nos permite en el nombre del Señor Jesucristo, por lo cual entonces ahora vamos a ver lo que realmente significa el bautizo. Ahora vamos a entrar ya nos queda bien claro, ya vemos por la palabra de Dios que nos queda claro que ellos lo hacían, que ellos lo que enseñaban eran los primeros fundamentos que cada apóstol, cuando abrió una iglesia, cuando una persona empezaba a buscar del Señor, cuando la persona empezaba a entender estos principios, eso era lo que ellos enseñaban. Por eso el apóstol Pablo yendo, mandando cartas, haciendo esto, porque él empezaba a direccionar a las personas con esos fundamentos básicos. Y de ahí, dependiendo ya el tiempo, dependiendo ya las personas que vayan creciendo, vayan madurando, pues obviamente iban los siguientes pasos que ayer los mencionábamos como fundamentos básicos y como los fundamentos avanzados que la persona tenía que seguir recorriendo en el camino de ser discípulo de Cristo Jesús, que nos lleva al Padre eterno. Entonces, miren lo que dice el bautizo. Vamos a ver más. Ahora sí entremos un poquito a mencionar el significado del bautizo. ¿Qué es el bautizo? ¿Qué representa? ¿Qué significa el bautizo? Entonces, el bautizo, obviamente, como la palabra significa bautizo, es sumergirse, es estar bajo de. Entonces, es donde empezamos a sumergirnos, a introducirnos y en este momento son unas aguas, pero ¿qué representa realmente eso de que una persona va a las aguas, que lo que hacía Juan el Bautista o lo que el Señor Jesucristo empezó a hacer, van a las aguas? Y la persona entonces empieza a recibir esta bendición de parte del Señor, del Dios Todopoderoso, y empieza a entender algo muy grande en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque Dios es grande y para siempre es su misericordia. Entonces, la persona empieza a recibir algo muy glorioso o representa algo que está haciendo, que es que la persona muere a los pecados y acepta al Señor como Señor y Salvador. Obviamente ya lo hizo. Entonces ahora el agua tipifica eso, el agua tipifica la palabra, tipifica la sangre de Cristo que lo va a limpiar, que ahora se le va a levantar como una persona nueva, que ya el viejo hombre quedó allá muerto, sepultado y se identifica con el Señor Jesús y se sumerge ahora en Cristo Jesús y empieza a participar de una visión y que ahora empieza una vida nueva, diferente a la que antes tenía. Entonces,
que las aguas se van a llevar esa vieja naturaleza, se van a llevar esa condición de vida, esas cosas y esos pecados, y que él empieza ahora a vivir de una manera diferente. Entonces, mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 6, dice, y eran bautizados por él, o sea, en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, ¿qué hacían las personas en el bautizo? Entonces, ¿ellos qué hacían? Confesaban sus pecados. No le confesaban a Juan ni lo confesaban en ese momento a nadie, ni a los apóstoles cuando lo bautizaban, no, era a Dios directamente. La persona iban confesando sus pecados, o sea, iban pasando, como eran tantas personas, iban haciendo una fila, entonces cada cual iba confesando con un corazón sincero, con ese arrepentimiento, confesando los pecados al Señor, arrepintiéndose de los pecados, y entonces los apóstoles ya, la persona después de ratificar todo esto, porque con la boca, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces la persona, y como dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 13, Proverbios 28, versículo 13, dice de que la persona que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, confesar los pecados y apartarse es el arrepentimiento genuino y verdadero. Y eran que bautizados confesando los pecados. Entonces vemos que un niño o una persona que no es consciente, una persona que simplemente yo me voy a bautizar porque bueno, y yo no quiero perderme, pero no confiesa los pecados, no se arrepiente de corazón, por más que vaya un agua, por más que vayan y le bauticen de esta manera, eso no le va a garantizar a la persona, porque la persona de corazón va a volver otra vez, como no lo hizo de corazón, pues la persona lastimosamente tarde o temprano va a volver a vivir esa vida de nuevo, a vivir de esa misma manera, entonces, por lo cual hizo algo que no tuvo un fundamento, así lo hubiese hecho de una manera de un ritual religioso, porque vemos que eso le pasó a los judíos, y donde leímos anteriormente que Juan el Bautista les dijo, hagan frutos de no arrepentimiento, no vengan solamente aquí a bautizarse ni que yo los bautice y eso y lo otro, no, hagan frutos de no arrepentimiento, es donde se empieza de corazón realmente a hacerlo. Entonces vemos que una persona realmente, ¿qué es bautizado? Una persona que está con uso de razón, que se arrepiente de sus pecados y los confiesa. Entonces, por eso vemos la edad de una persona para poder bautizarse, la edad que tiene que requerir. Aquí dice la palabra del Señor, vemos una persona que confiese sus pecados, una persona que ya se arrepiente, una persona que sea consciente de que necesita el perdón de pecados, que acepta a Jesús como ese cordero que murió por nosotros en la cruz, como lo vimos en Isaías a través del eunuco con Felipe y ese etíope. Entonces vemos esa condición. Entonces la persona hace eso, confiesa sus pecados y eran perdonados, y eran las personas obviamente bautizadas. Mire, entonces lo vemos claramente. Marcos capítulo 10, versículo 38, mire lo que Jesús nos ratifica, porque Jesús aquí vienen a preguntarle, Señor, queremos, porque una mamá de los discípulos vino a decirle, Señor, yo quiero que mi hijo estén sentados en tu reino a tu derecha. Y Jesús le dijo, no, eso está en la potestad del Padre. Y vea lo que le dice el capítulo 10 de Marcos, versículos 38 y 39. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. La señora no estaba sabiendo lo que estaba pidiendo, porque estaba haciendo de una manera humanamente hablando, ambiciosa en la parte humana, o entender que solamente eso es lo importante. Entonces vea lo que el Señor les dice primero, el proceso que tiene que ser, dice, podéis beber del vaso que yo bebo. Mire lo que dice el Señor Jesús. Podéis beber del vaso que yo bebo. O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ah, Jesús fue bautizado en agua y Jesús fue bautizado con el Espíritu Santo de Dios después de descender del agua, ¿no? Eso lo vemos, ¿no? Claramente cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Jesús se bautizó primero en agua. Él obviamente hizo los pasos de obediencia de bautizarse por Juan el Bautista, porque es un mandamiento de Dios. Entonces, y lo ratificó Jesús cuando resucitó. Jesús ratificó y afirmó ese bautismo. Entonces, vemos que Él lo hizo, y ¿qué les dice ahora a ellos? Usted puede ser bautizado con el mismo bautizo que yo puedo ser bautizado. Y el Señor Jesús, vea lo que acontece. En el versículo 38, ellos dijeron, podemos. Entonces Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Aquí entonces el Señor afirma que sí, las personas deberían bautizarse, porque con el bautizo que él fue bautizado, ellos también deberían bautizarse. Entonces vemos claramente esa bendición en el nombre del Señor Jesucristo, que aquí nos ratifica claramente el Señor Jesús,
la persona deben seguir los pasos de Jesús como maestro, y por lo cual obviamente vemos esa bendición maravillosa de bautizarse en el bautizo que Jesús fue bautizado tanto en el agua como también en el Espíritu Santo y fuego. Bien, sigamos avanzando. ¿Qué es el bautizo? Entonces ya lo vemos claramente que la persona obviamente debe estar consciente, ya nos queda bien claro cómo tiene que ser en nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué representa el bautizo? ¿Por qué la persona tiene que estar consciente? Porque debe saber qué es el bautizo, y eso no se le puede olvidar. Pero lastimosamente, como el apóstol habló en los Hebreos, hay personas que de pronto recibieron el bautizo, se les olvida ya, y como cristianos siguen otra vez y siguen lo mismo y siguen muchas cosas y todas están batallando, no hicieron un discipulado de pronto, no aprendieron bien lo que es el bautizo correctamente, lo que son fundamentos básicos de arrepentimiento, y todavía están dando vueltas en su vida cristiana como aquellas personas que salieron de Egipto, pasaron por las aguas, que fue abrirse el mar rojo, y eso es pasar por las aguas. Eso es el bautizo que recibió en ese momento, Hebreo lo habla, y también están dando vueltas en el desierto todavía. ¿Por qué? Porque están todavía luchando con los rudamentos básicos, no se han preocupado por aprenderlo, no se han preocupado por disipularse, y si se disipulan no se han preocupado por aprender realmente de verdad lo que es el discipulado, estudiarlo y adquirirlo como ese conocimiento. Entonces, de esta manera la persona está en esa condición de diferentes cosas, y a veces Dios usa otros métodos como lo vimos en las aflicciones para que la persona vaya como que encaminándose un poco, vaya madurando, vaya como que poniéndole más atención a esto, vaya viendo que esto es verdad, que esto es real, que haga las cosas como tiene que hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Que se vaya preparando, porque ese es el camino del discipulado, preparándonos para la boda del Cordero. Entonces es muy importante que cada persona lo debe entender, que cada persona se debe preocupar por hacerlo, que cada persona que siga a ser cristiana y realmente quiere la salvación, ese paso de obediencia en la fe lo va llevando a hacer esto, el discipulado, a capacitarse, a bautizarse, a participar de la cena del Señor, y todas estas cosas que la persona debe hacer y seguir creciendo para ir madurando en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es muy importante. De ahí que por eso le damos la gloria a Dios, que el Señor me ha llevado siempre, donde quiera que se me ha llevado, a predicar la palabra, a insistir en que las personas hagan el curso, el discipulado, que las personas se bauticen, participen de la cena, entiendan qué es esto, porque es un mandamiento que hacemos memoria de Cristo Jesús, en el caso de la cena que vamos a ver más adelante. Entonces, la persona debe entender que empieza una semana manteniéndose firme en el Señor y en la santidad y en toda esa condición que ha adquirido por medio de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Entonces, es muy importante entender todo esto, porque vemos muchos aspectos de la palabra de Dios donde muchas personas, muchas iglesias que los apóstoles exhortaban, o a veces reprendían, o a veces corregían porque se les olvidaba esto, como lo vimos en Hebreos. Y así también está en Éfeso, en varias iglesias, que a los apóstoles tocaba volver a decirles: bueno, hermano, pero ¿qué pasa? ¿A ustedes se les ha olvidado, o no han hecho bien los fundamentos, o no lo hicieron? ¿Qué está pasando? Porque entonces eso es peligroso. Vea lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mire, por ejemplo, esto, de que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. El apóstol, en el capítulo 5 de Romanos, el apóstol Pablo viene hablando del comparativo de Adán y Cristo, de lo que es entender esa parte. Y entonces, después de entender que Cristo murió por nuestros pecados y nos hace libres ahora para que no reine la muerte en nosotros y estemos justificados por nuestros pecados, y que ya por su gracia somos libres, somos salvos. Entonces el capítulo 6 de Romanos dice: ¿y qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que abunde la gracia? Entonces mire lo que el apóstol Pablo dice aquí, porque hay muchas personas que lastimosamente, de pronto, como Cristo murió por mí, los que son por siempre salvos, Cristo murió por mí y murió por mi pecado, entonces yo puedo seguir pecando como sea, porque Él ya murió por todos mis pecados, entonces yo puedo seguir pecando, no interesa nada. Y aquí el apóstol Pablo dice: no, eso no es así, eso no es de esa manera, eso no es de que Cristo murió, que me doy 3 golpes de pecho y yo me salgo de ese lugar y sigo pecando. Eso no es así. Es que hay malas enseñanzas. Entonces, por eso es muy importante nosotros tener bien claro lo que está leyendo usted en la palabra de Dios, lo que dice la Biblia es lo que vale. Así que dice así: mire, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces nos va a introducir qué es el bautismo, qué es lo que realmente simboliza el bautismo, qué es lo que la persona debe entender cuando se bautizó.
cuando hizo este acto de bautizo, qué es lo que realmente representa, qué es lo que simboliza el bautismo, qué es lo que Juan estaba haciendo que tipificaba la muerte de Cristo y la resurrección de Jesús. Eso es lo que realmente la persona empezaba a entender y eso es lo que significa el bautismo. Mire lo que es tan importante entender qué es el verdadero bautismo. No es solamente echarse agua encima, no es solamente irse a un río a bañar, no es solamente irse, bueno, a una piscina o le echen agua en la cabeza y ya. No es eso, no es eso. Mire tan importante lo que es entender qué es el bautismo. Es lo que realmente es ese acto de bautizo. Por eso el enemigo busca cómo desvirtuar esta poderosa bendición, esta poderosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Así dice que en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en el pecado? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, que hemos sido bautizados en su muerte, sumergidos en su muerte? ¿No sabéis esto? ¿No sabéis que todos los que se bautizaron en Cristo Jesús se han bautizado, se han sumergido en su muerte, en la muerte de esa vieja naturaleza que juntamente con él estamos crucificados? Vea lo que dice más adelante. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, mire, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces eso es lo que representa, que la persona debe entender que lo que está haciendo de corazón lo va a manifestar ahora en un acto donde viene y se acuesta, por eso se sumerge, se acuesta en el agua. Y eso es lo que tipifica que está muriendo con Cristo Jesús, su vieja naturaleza, y ahora viene el agua y lo limpia, la sangre de Cristo, y ahora la persona vuelve y se levanta con ayuda del Espíritu Santo de Dios, que en este caso tipifica una persona que lo está bautizando. Entonces se levanta y la persona ya debe salir de esas aguas, ya participó de la muerte, de la sepultura del Señor Jesús, ahora se levanta como una nueva criatura para vivir una vida totalmente diferente a la que dejó allá cuando se acostó, a la que traía cuando fue muerto. Entonces, eso es lo que representa el bautizo, que la persona ya muere el pecado, ya muere una vida pecaminosa, ya muere a hacer su voluntad, andar en rebeldía, en desobediencia, andar haciendo las cosas como él quiere, porque ahora reconoce que es pecador, porque acuérdense que lo vimos, ¿no? En Mateo y en Marcos, ¿no? Ellos iban confesando los pecados, entonces ya vienen arrepintiéndose de los pecados, los dejan ahí, los remiten a Cristo Jesús, ahora la persona se levanta a una vida nueva en el Señor Jesucristo, a empezar una vida para la gloria de Dios, para la gloria de Dios Padre. Empieza una vida nueva. Ahí donde el siguiente paso más adelante vemos que es el nacimiento de nuevo de esa persona. Es el siguiente que pues vamos a hablar un poco más, que ya hemos mencionado un poco, pero vamos a hablarlo en este tema que estamos viendo en el nombre del Señor Jesús, que es muy importante. Entonces vemos que para una vida andemos en una vida nueva, entonces la persona debe empezar a vivir de una manera diferente. Entonces aquí nos ratifica cada vez más la palabra de Dios que cuál es el bautizo verdadero, que cómo es el bautizo verdadero. Aquí no es que estemos en contra, porque yo sé que esta enseñanza llegan a muchas personas y personas que no conocen la palabra del Señor, personas que vienen de muchas religiones o aferrados a muchas religiones, a muchos estilos de vida. Y aquí no estamos en contra de una religión, en contra de algo, no, estamos enseñando la verdad del Señor y la verdad de la palabra del Señor, y donde cada cual persona tiene que mirar y decidir si realmente lo que le han enseñado es correcto, si lo que le han enseñado está bien, si está de acuerdo a la palabra del Señor. Eso simplemente ya cada cual dispondrá su corazón para hacerlo, porque cada cual es el que será salvo o no, o dará cuentas a Dios, es cada cual, es responsable de su propia vida. Entonces ya cada cual mirará ese punto. Nosotros estamos aquí enseñando la verdad del Señor, no estamos en contra de nadie, pero obviamente la verdad del Señor va a desvirtuar cualquier mentira, cualquier falsa enseñanza, y entonces pues obviamente eso va de pronto a causar esas cosas. Pero es la verdad de la palabra del Señor, la cual seguimos, porque ese es el creer en la palabra, en el Evangelio. Entonces, ve lo que dice la Biblia. Entonces, porque fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, semejanza, entonces una semejanza que se hace. Semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces queremos vida eterna, queremos que el Señor nos resucite, eso sí lo queremos. Pero entonces eso tiene que haber un paso. Es como una persona llega a un hospital, o una clínica, que la persona le dio un infarto, la persona le dio un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio, tuvo un trauma, tuvo un golpe donde le afectó ese sistema cardiorrespiratorio, y entonces ¿qué necesita la persona? Pues necesita resucitarlo.
necesita resucitarlo, necesita volverlo a la vida. Y por lo cual se va a practicar una persona que ya ha muerto, una persona que acaba de morir, una persona que tiene esos síntomas, esas cosas que perdió su pulso, que perdió su respiración, todas esas cosas, su latido se ha bajado, una hipotensión, bueno, en fin. Y entonces la persona ha tenido ese fallecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se va a hacer un proceso de reanimación, de volverlo a la vida. Pero ¿a quién se le hace? No se le hace a todo el mundo, a una persona que ha tenido esa condición, que ha muerto. Por eso es necesario. ¿Quién va a resucitar? ¿Quién va el Señor a hacerlo? Obviamente a su discípulo que ha participado de esta bendición para poder tener una vida nueva. Si no ha muerto, no puede hacerlo. Si la persona no ha muerto al pecado, al mundo de las tinieblas, a todas esas cosas, ¿cómo va a ser resucitado a una vida nueva? ¿Cómo va a tener la resurrección de entre los muertos si no lo ha hecho? Entonces, qué tremendo. Que murió físicamente. Es que una cosa es el cuerpo, otra cosa es el alma y otra cosa es morir al pecado. Entonces, por eso la persona, por más que alguien muera y le diga a alguien, ay, vea, Dios lo va a llevar al cielo, venga, yo hago un ritual de una misa, venga, yo hago un ritual de un pastor y venga, lo ungimos, y venga, y oramos por esa persona para que vaya para el cielo. Si se murió en pecado, no confesó él mismo los pecados, no se arrepintió él mismo, no lo hizo cuando estaba en este tiempo de vida. No lo hizo en este tiempo, no lo hizo en ese momento antes de morir, pues ya lo vemos que la persona no va a recibir esa bendición. Por eso vimos el ejemplo del Señor Jesús cuando estaba al lado de dos personas crucificados. Uno antes de morir lo confesó y lo aceptó, y el Señor a ese Dios le dijo, estarás conmigo en el paraíso. El otro no lo aceptó, por lo cual murió en pecado. Y vemos la ceguera en que estaban los demonios, como lo tenían, que son los cuervos, tipología de demonios. Entonces vemos cómo se murió de esa manera tan tremenda, y a esa persona, por más que después de muerto nadie le dijo, ay, ese va para el cielo. No, solo le dijo al otro que antes de morir confesó y hizo esos pasos. Entonces, por eso es muy importante entender eso. Eso es algo duro, claro, porque no lo entendíamos como conocimiento, pero es la verdad en Cristo Jesús. Así que bueno, dejémoslo hasta aquí porque ya el tiempo se me está agotando. Digamos solamente unos minutos a orar en el nombre del Señor Jesucristo, pero es necesario aclarar bien estos fundamentos y creo que bien claro, porque obviamente sabemos que tenemos muchas enseñanzas que empiezan a batallar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, porque son enseñanzas que hemos aprendido durante mucho tiempo a través de las tradiciones humanas y a través del mundo y las religiones, y lastimosamente batallan en nuestro ser, pero Dios es grande y maravilloso para que la verdad nos haga libres. Padre, te damos gracias. Señor, te damos la gloria y la honra y la alabanza a tu santo nombre, Dios soberano y potente Salvador. Gracias, bendito Rey del cielo, te adoramos. Gracias, bendito y soberano Dios del cielo y de la tierra, te exaltamos, Señor. Glorifícate en cada vida, glorifícate en cada persona, Señor. Seas tú obrando rica y abundantemente, Señor. Te lo pedimos, amado y glorioso Salvador. Señor, que rompa con toda maldición, que quebrante toda obra de tiniebla, Padre, en cada persona, Señor. Ayúdanos a entender y comprender tu palabra, principios fundamentales, y que queden bien grabados en nuestra mente, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor, para que nosotros, Padre Celestial, empecemos una vida nueva contigo, edificados, Señor, en ti, Señor, y que como hijos de Dios empecemos ese camino de discipulado como discípulos de Cristo Jesús, con fundamentos bien firmes, bien estables, bien fuertes, Señor, bendito Dios de gloria, para que nunca nos apartemos de ti, para que nunca el enemigo, por muy sutil que sea, nos pueda engañar, Señor, y para que ninguna de las circunstancias que pueda venir en contra de nosotros, en contra de nuestra vida, en contra de nuestro andar contigo, Señor, pueda prosperar, Papá Santo, sino que siempre nos mantengamos firmes en el camino tuyo, Señor, creciendo, Papá Santo y glorioso Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre Celestial, danos sabiduría e inteligencia, entendimiento espiritual de tu gloriosa voluntad, de tu palabra, Papá, en el nombre del Señor Jesucristo. Toca a cada persona, Señor, para que comprendamos estas verdades tuyas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Damos a ti toda la gloria, Padre, damos a ti toda la honra, soberano Dios, damos a ti toda la alabanza, bendito Rey del cielo y de la tierra. Gracias, soberano Padre. Adoramos Dios y Padre eterno, glorioso Rey del cielo y de la tierra, en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos, Padre celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al todopoderoso y eterno Rey del cielo. Damos la alabanza al santo, glorioso y eterno Dios de gloria, en el nombre de Cristo Jesús.
que hoy estaremos viernes a las 9 de la noche en el culto poderoso de guerra espiritual, ministración del poder del Espíritu Santo de Dios. Tenemos un gran tiempo de bendición a través de las redes sociales, de las páginas del Facebook Live, Pastor Darío Forero, CMB Calarcá. A las 9 de la noche estaremos en un tiempo de bendición y el domingo estaremos en un tiempo precioso en el nombre del Señor Jesucristo a las 10 de la mañana en ese domingo de acción de gracias, último domingo de este mes. Precioso, si el Señor así nos permite ese privilegio, estaremos en un tiempo de gran bendición en el nombre del Señor Jesucristo. No siendo más, nos despedimos de todos ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos los oyentes auténticos en Radio Auténtica Manizales 1570 de la AM. Dios les bendiga a todos ustedes desde Calarcá, Colombia, para la gloria de Dios. Bendiciones del Todopoderoso y eterno del cielo en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones.